compañeras. Muy buenas tardes, doctor de Mata, bienvenido. Muchas gracias, licenciada Fuentes. Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la clase virtual que tenemos preparada para el día de hoy, en atención a la agenda que se les hizo llegar previamente. Teníamos un par de puntos todavía que explicar de la agenda anterior en relación a la Enciclopedia de las Ciencias Penales y a las Ciencias Auxiliares del Derecho Penal. Inmediatamente tomaríamos la agenda de hoy, que se refiere a la crisis del derecho penal contemporáneo y a la constitucionalización del derecho penal. Es importante reflexionar y advertir, previo a la Enciclopedia de las Ciencias Penales, que estábamos tratando y estudiando lo relativo a las escuelas del derecho penal, como parte ya del inicio del estudio del derecho penal científico. Vimos las contradicciones que se dieron entre la primera escuela, la escuela de juristas, la escuela clásica, y la escuela positiva del derecho penal, y la crisis en que se hizo caer el derecho penal, esa primera crisis de la Edad Media, en cuanto a las posiciones de la escuela positivista totalmente contradictorias con la escuela clásica. Recuerden ustedes que la escuela de juristas o la escuela clásica sostenía que el derecho penal era una ciencia eminentemente jurídica, que para su estudio necesitaba de un método obviamente especulativo de inducción o deducción racionalista, que es propio para estudiar las ciencias jurídicas. Contrario sensu, la escuela positiva, 50 años después, aparece planteando que el derecho penal debía estudiarse como una ciencia natural, pues como se estudia la física, la química, y como parte de la antropología o la sociología criminal, mejor dicho, a través de un método de observación experimental. Total, era un postulado radicalmente distinto. Recuerden que la escuela clásica principia toda su estructuración jurídica a través de estudiar el delito como un ente jurídico. El delito como un ente jurídico en atención a buscar la realización de la plena justicia a través de la tutela jurídica. La escuela positiva aparece después diciendo que el delito ha de estudiarse como un fenómeno natural, como un fenómeno social, y subraya que antes de estudiar el delito es importante estudiar y partir de quién comete el delito, o sea, el delincuente. La escuela clásica, en relación a la pena, sostiene que es la única consecuencia del delito, la pena. La escuela positiva advierte que no es cierto, que para buscar una efectiva prevención del delito y una efectiva rehabilitación del delincuente, había creado o creó las famosas medidas de seguridad. En atención al delincuente, los clásicos advirtieron que habían dos tipos de personas: los inimputables, que estaban fuera del derecho penal, como los menores de edad, los enajenados mentales, los locos, y los imputables, que eran aquellas personas mayores de edad que estaban en el pleno goce de sus facultades mentales y colectivas en el momento del delito. Es un postulado que incluso mantiene exactamente igual y vigente el Código Penal en nuestro país, en el artículo 23 de nuestro Código Penal.
La escuela positiva, por el contrario, plantea un postulado diferente, diciendo que todos son responsables por el hecho de vivir en sociedad. No importa que sean menores o mayores, que sean enajenados o que sean normales, que la sociedad debe defenderse de quienes la atacan. Y precisamente ante todas estas formulaciones de la escuela positiva, hace caer en total crisis el derecho penal de aquella época, de aquel tiempo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cuáles serían pues, los postulados más importantes para las nuevas legislaciones? Y ahí es donde precisamente aparecen las escuelas intermedias. Las escuelas intermedias fueron escuelas que de alguna manera partieron de algunos postulados de la escuela clásica y algunos postulados de la escuela positiva. Es decir, fueron escuelas de alguna manera eclécticas, donde consideraron pues que las escuelas anteriores pues de alguna manera eran extremistas en sus postulados y buscaron pues una manera de conciliar esas posiciones. Así es como aparece la terza escuela italiana de Manuel Carnevale y Bernardino Alimeno. Y decimos tercera escuela italiana porque recuérdense que tanto la escuela clásica como la escuela positiva también fueron pues de origen italiano. Aparece la escuela de la política criminal, que luego se denomina escuela sociológica alemana, que representó Franz von Liszt. La escuela sociológica francesa, representada por Alejandro de Casanet y Gabriel Tarde, y algunas otras escuelas pues, que de alguna manera sostuvieron una posición ecléctica. Aquí tal vez lo más importante es advertir en la contraposición de aquellas dos grandes escuelas, clásica y positiva, como finalmente dijo el profesor de Derecho Penal de nuestra facultad, el doctor Rafael Juárez del Cid. El doctor Juárez del Cid pues decía que mientras la escuela clásica trató de enseñar a los hombres el conocimiento de la justicia, la escuela positiva trató de enseñar a la justicia el conocimiento de los hombres, pues para subrayar cuáles eran de alguna manera postulados muy importantes de las dos grandes escuelas. Lo importante tal vez es advertir que el posicionamiento de las dos grandes escuelas pues de alguna manera finalizó con el análisis de nuestra ciencia y de las ciencias penales desde dos puntos de vista. Lo que se llama o se llamó de alguna manera el dogmatismo jurídico penal, que estudia el derecho penal como un fenómeno o el delito como un fenómeno jurídico entre el derecho penal y lo que fue la criminología o las ciencias criminológicas, que estudian el delito pues como un fenómeno causal explicativo, fenomenalista. Creo que esa posición que tomaron el positivismo jurídico y la dirección técnica jurídica fue producto precisamente de la contradicción de las dos más grandes escuelas penales.
La verdad es que los antecedentes más cercanos, pudiéramos decir, a la evolución del derecho penal moderno, a la evolución del derecho penal contemporáneo, podemos encontrarlo en las contradicciones que se dieron entre la escuela clásica y la escuela positiva, dejando claramente planteadas pues las dos posiciones, la del dogmatismo jurídico y la del positivismo jurídico. La dirección técnica jurídica, el dogmatismo jurídico alemán, plantea, y insisto, partir del estudio del derecho penal como una ciencia jurídica a partir del estudio del delito como un fenómeno jurídico, mientras que las ciencias criminológicas o el producto del positivismo jurídico pues advierten la criminología que estudia el delito como un fenómeno causal explicativo. Y esto nos lleva directamente a analizar la diversidad de corrientes que se dieron en aquel momento para estudiar el fenómeno del delito, el delincuente, las penas y medidas de seguridad, a través de lo que los autores o los tratadistas denominaron la enciclopedia de las ciencias penales. Esa enciclopedia de las ciencias penales que encerraban no solo las ciencias fenomenalistas o criminológicas, sino encerraban también a las ciencias normativas, las ciencias jurídicas. Esa enciclopedia de las ciencias penales que de alguna manera encierran a las ciencias normativas, que son las que, como nuestro derecho penal, se proyectan hacia el deber ser de las personas, y las ciencias fenomenalistas o criminológicas que se refieren al ser de las personas. Esta enciclopedia de las ciencias penales no son más que un conjunto de ciencias que desde distintos puntos de vista estudian el delito, el delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Es decir, un conjunto de disciplinas o con un conjunto de ciencias que multidisciplinariamente hacen el estudio de las mismas instituciones. Es decir, del delincuente, del delito, de las penas y medidas de seguridad. Y así es como diferentes tratadistas hacen clasificaciones diferentes también, valga la redundancia, de las ciencias penales, en las cuales ubican pues, no solo ciencias que se ocupan de las normas jurídicas, sino que ciencias que se ocupan de la criminología. Tal es el caso, por ejemplo, de Filippo Grispini, un profesor de Derecho Penal italiano, que ubicaba dentro de un grupo de ciencias normativas o jurídicas lo que es la dogmática jurídica penal, donde se estudiaba el derecho penal sustantivo, el derecho penal adjetivo, el derecho penitenciario. Asimismo se refería a la historia del derecho penal, a la sociología jurídica penal, a la filosofía misma del derecho penal, e incluso a la política criminal para su análisis. Pero también pues, incluye ciencias que estudian delitos y delincuentes como la antropología criminal o la sociología criminal. También se refiere al punto que vamos a ver inmediatamente, que son las ciencias auxiliares.
del derecho penal, y ahí hace relación a la medicina forense, a la psiquiatría forense, a la psiquiatría judicial, a las técnicas de investigación. Pero pues así como Filippo Crispini plantea desde ese punto de vista este grupo de ciencias, pues también hay tratadistas como el profesor español Luis Jiménez de Azúa. Él habla de un grupo dentro de esta enciclopedia, de un grupo de ciencias como la filosofía del derecho penal, la historia del derecho penal, la legislación comparada. Eso es hablando de filosofía del derecho e historia. Pero luego habla de ciencias causales explicativas, que son precisamente las que llama criminología. Y ahí pues incluye a la antropología criminal, a la biología criminal, a la psicología criminal, a la sociología criminal, a la penología. Pero también habla luego después de un conjunto de ciencias jurídico represivas, como él le llama, o jurídico-normativas, que comprenden el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho penitenciario y el derecho criminal. Habla incluso de ciencias de la pesquisa, como la criminalística y la policía científica o policía judicial. Y también trae a cuenta al final las ciencias auxiliares y habla de la estadística criminal, de la medicina forense o legal, de la psiquiatría forense. Ustedes se pueden dar cuenta, son una serie de disciplinas que se ubican dentro de la enciclopedia de las ciencias penales, no solo normativas, sino criminológicas, pero todas tienen el mismo objeto de estudio: el delincuente, el delito, el delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Obviamente que por razones de tiempo, dentro del programa del curso no tenemos el estudio analítico de cada una de ellas. Sin embargo, es importante que ustedes, aunque sea de manera rápida, puedan hacer un análisis de cada una de estas disciplinas en la bibliografía que se les ha recomendado en el programa del curso. Nosotros, pues, creo que lo más condensado que podemos hacer es hablar de las principales ciencias auxiliares de nuestro derecho penal, pues que son todas aquellas disciplinas que de una u otra forma ayudan a resolver los problemas del derecho penal. De una u otra forma colaboran para resolver los problemas de la criminalidad desde el punto de vista del derecho penal y desde el punto de vista de la criminología. Pero si hablamos de ciencias auxiliares de nuestro derecho penal y analizamos la enciclopedia de las ciencias penales, vamos a ver que todas, absolutamente, se pueden convertir o se convierten en un momento dado en ciencias auxiliares del derecho penal, porque son disciplinas que, aunque desde diferentes puntos de vista, siempre están tratando pues, el estudio de las principales instituciones respecto del delito, del delincuente, de las penas y las medidas de seguridad. Sin embargo, pues nosotros de manera sintética, cuando hablamos de las ciencias auxiliares directamente de nuestro derecho penal, hablamos, por ejemplo, de la estadística criminal. Y la estadística criminal, pues, es aquella ciencia que nos refiere datos, que nos refiere cifras que influyen en factores externos, físicos o sociales respecto de la criminalidad en un momento y en un lugar determinado. Este tipo de estadísticas pues no son simples datos, simples cifras, simples números,
para identificar el aumento o la disminución de la violencia en un momento determinado, o el aumento o disminución de cierto tipo de delitos en cierto momento, sino que la verdad es que estos datos estadísticos desde el punto de vista criminal deben convertirse desde el punto de vista científico en presupuestos importantes para que el Estado formule su política criminal. El Estado formule su política criminal en relación a la prevención del delito, a la rehabilitación del delincuente y a todo lo que el Estado puede coadyuvar en cuanto a aliviar pues todo el fenómeno delictivo que se da en un momento determinado. Es decir, la estadística criminal no debe considerarse solo como el conjunto de cifras o de datos, sino deben ir más allá. Deben ser, desde el punto de vista científico, fundamentos importantes para que el Estado estructure su política criminal. Aparte de la estadística criminal, podemos hablar también, y creo que es más importante, de lo que se ha dado a llamar la medicina legal o medicina forense. Es la disciplina que nos permite utilizar los conocimientos de las ciencias médicas en la solución de los problemas del derecho penal. La verdad es que la medicina forense comprende una serie de conocimientos especializados. Es más, en ramas de subespecialización de la misma medicina que nos puede servir en un momento dado para coadyuvar en la resolución y el tratamiento de los problemas criminales. En medicina forense, por ejemplo, se habla de la tanatología forense. La tanatología forense se refiere específicamente, estudia las causas que producen la muerte de una persona en un momento determinado. Y la tanatología forense es lo que constantemente se vive practicando en las morgues cuando se hacen las necropsias de ley correspondientes. Y las necropsias precisamente pues tienen como fin fundamental escudriñar y establecer las principales causas que causaron la muerte del sujeto pasivo del delito, de la víctima, en un momento determinado. Así como hablamos de tanatología forense, también hablamos de traumatología forense. Y la traumatología pues se refiere específicamente al estudio de las diferentes lesiones que existen y que producen en un momento dado pues no solo una lesión, sino la muerte del sujeto pasivo del delito, de la víctima. O sea, la traumatología se refiere al estudio de todas las lesiones que están relacionadas con la actitud del sujeto activo en cierto tipo de delitos. Así como se habla de traumatología, se habla de traumatología, pero también se habla de toxicología forense. Y la toxicología se refiere al estudio de las lesiones o la muerte que se causa producto de envenenamientos que tienen pues principal importancia también en el estudio de la resolución de los problemas penales. Y así hay muchas otras ramas de la medicina
subespecializada medicina legal, que se refieren pues a establecer causas que en un momento dado son importantes para determinar la responsabilidad penal del sujeto activo, de los procesados, en la comisión de un delito. Por ejemplo, se habla también de sexología forense, que estudia aspectos puramente médicos relacionados con delitos de tipo sexual o con delitos de aborto o de infanticidio. Y estas pues son quizás de las ramas más importantes en la medicina legal. Aparte de eso, podemos hablar de la psiquiatría forense o de la psicología forense. En cuanto a la psiquiatría o psicología forense, pues que se refieren específicamente a establecer, digamos así, el estado de salud mental del procesado, el estado de salud mental del sujeto activo del delito en un momento determinado. Bien, esto es lo que podríamos decir en cuanto a lo que quedaba de la agenda anterior. E inmediatamente pues trasladarnos a la agenda de hoy, que se refiere a la crisis del derecho penal contemporáneo y luego a la constitucionalización de nuestro derecho penal. Esa crisis del derecho penal contemporáneo, como se denomina actualmente, es una confrontación, llamémosle así, que de alguna manera se ha dado entre la dogmática jurídica penal, que es producto de la corriente técnica jurídica alemana en derecho penal, y lo que es la criminología, que es producto del positivismo criminológico que apareció por primera vez en la escuela positiva. Estas dos corrientes, la orientación jurídica dogmática, que estudia el delito como un fenómeno jurídico, y la orientación criminológica, que estudia el delito como un fenómeno social, son posiciones que de alguna manera han planteado la crisis del derecho penal moderno, el derecho penal contemporáneo, porque si bien es cierto, son disciplinas que tienen el mismo objeto de estudio, el mismo objeto, es decir, el delito, el delincuente, la pena de una medida de seguridad, pues lo hacen desde diferentes puntos de vista. La orientación técnica jurídica, que se refiere a la dogmática jurídica penal, lo hace desde el punto de vista normativo, es desde el punto de vista del deber ser de las personas, mientras que la orientación criminológica o fenomenológica lo hace desde el punto de vista del ser de las personas, desde el punto de vista fenomenalista. Lo importante aquí es advertir que estas dos corrientes plantearon posiciones, se plantearon en un momento dado como posiciones distintas, hablando incluso hasta diferentes idiomas, es decir, diferente terminología, cuando su objeto de estudio es el mismo. Y para superar la crisis del derecho contemporáneo se ha advertido de que estas disciplinas jamás deben actuar independientemente la una de la otra, ni estar separadas, sino al contrario, deberían de estar íntimamente relacionadas, estar juntas, estar casadas con el mismo objetivo
de estudio a través de diferentes mecanismos. En otras palabras, un especialista en derecho penal, un abogado especialista en derecho penal, completo debe ser también un buen criminólogo. Debe saber mucho, bastante de criminología para que le pueda servir de auxilio en su trabajo de derecho penal o derecho procesal penal. De la misma manera, un criminólogo es importante que aparte de advertir o de estudiar ciencias fenomenológicas, advierta que las ciencias jurídico-normativas son las ciencias del deber ser y a través de las cuales el Estado ejerce el juzgamiento, el derecho de castigar, describiendo delitos y penas para cada uno de esos delitos. En realidad, en nuestro sistema moderno, contemporáneo, creo que a estas alturas hay unidad de criterio en los tratadistas en que tanto la orientación jurídica dogmática como la orientación criminológica deben estar y trabajar estrechamente relacionadas para resolver de mejor manera los problemas de la criminalidad. Muy bien. Ahora bien, una vez que se ha consolidado la corriente técnica jurídica del dogmatismo penal para estudiar desde el punto de vista normativo, ya sea sustantivamente, como lo estamos haciendo ahorita, o procesalmente, derecho penal adjetivo, o ejecutivamente a través de derecho penal ejecutivo. En todo caso, siempre estamos hablando de derecho desde el punto de vista científico normativo para estudiar los problemas del delito, del delincuente en medidas de seguridad. Advertimos que después de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, principia a generarse un movimiento técnico-jurídico, técnico-científico en las doctrinas del derecho penal que nos llevan a la constitucionalización del derecho penal. ¿A qué se refiere esta constitucionalización del derecho penal? Es importante advertir que ya no, como decíamos, debe haber diferencia entre penalistas y criminólogos, sino deben estar y estudiarse íntimamente entrelazados. En ese orden de ideas hay que advertir que la criminología estudia el delito como un fenómeno causal explicativo, pero el derecho penal lo estudia como un fenómeno jurídico, objeto de valoración. Y a partir de este análisis advertimos que la constitucionalización del derecho penal se refiere específicamente a la importancia y a la expansión que hoy día ha cobrado la dogmática jurídica penal en las sociedades modernas, particularmente en países europeos después de la Segunda Guerra Mundial y en Latinoamérica desde finales del siglo XX.
Nosotros, en Guatemala, hace 30 y poquito más de 30 años, 2 años, tuvimos la emisión de un nuevo Código Procesal Penal. Un Código Procesal Penal que dejó fuera el sistema inquisitivo de administrar justicia penal, que era por escrito, secreto y por escrito, por registro, y adquirió un nuevo sistema de justicia penal de proyección acusatoria, que se hace a través de audiencias orales y públicas, donde obviamente los resultados de la persecución y la ejecución penal son mucho más efectivos, pero ante todo mucho más respetuosos de garantías y principios constitucionales en protección de los derechos humanos, en protección de los derechos fundamentales de las personas. Explicábamos en una clase anterior cómo, a pesar de que nosotros hace 30 años fuimos, si no el primero, aunque creo que fuimos el primero, o uno de los primeros países en dar en Latinoamérica un paso al sistema acusatorio, pues ya es necesario hacer reformas o pensar en un nuevo Código Procesal Penal para ir haciendo pues ajustes a la serie de modificaciones que se han hecho al actual Código Procesal Penal. De todas maneras, tenemos un sistema procesal penal acusatorio con un juicio oral, público, continuo y contradictorio, que es pues lo más recomendable en el derecho penal moderno. Pero no hemos conseguido ponernos al día, digamos, en un nuevo Código Penal sustantivo. El Código Penal sustantivo tiene más de 50 años, unos 52 años. Es el decreto 1773 del Congreso de la República, que entró en vigor el 1 de enero de 1974. Y desde entonces pues, no lo hemos podido renovar. Hay un gran número, pero cantidad de reformas y de leyes penales especiales que han ido, pues, se han ido creando, que se han ido dando en el Congreso de la República, y que lo más conveniente sería tener ya un nuevo Código Procesal Penal que dejara incluso pues fuera instituciones de la antigua escuela clásica y escuela positiva que todavía tiene nuestro Código Penal. Sin embargo, no se han conseguido, se han presentado una serie de proyectos de reformas del Código Penal al Honorable Congreso de la República, no han sido abordados. La verdad es que es un trabajo no solo bastante arduo, largo, sino muy delicado y no se ha abordado. Pero a partir de esto, pues se ha hablado en nuestro país de la constitucionalización del derecho penal. Y la constitucionalización del derecho penal en nuestro país indiscutiblemente que parte de la Constitución Política de 1985, es decir, nuestra última Constitución Política, donde principios y garantías que estaban en la legislación penal y procesal penal ordinaria fueron elevados al más alto nivel constitucional.
es decir, al más alto nivel constitucional, a la Constitución política, con el objeto de plantear pues, un derecho penal eminentemente garantista, de última ratio, protector de los derechos humanos. Es a ello a lo que se ha llamado la constitucionalización del derecho penal, donde los principios y garantías que rigen nuestro derecho penal sustantivo y procesal penal están respaldados al más alto nivel constitucional, con principios y garantías que garantizan, valga la redundancia, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estamos claros que el ius puniendi, el derecho de castigar, es una facultad exclusiva del Estado, que ninguna persona, ni individual ni jurídica, puede arrogarse el derecho de castigar, que solo tiene el Estado como ente soberano. Y desde ese punto de vista, lo que tenemos los ciudadanos para evitar arbitrariedades en la administración del ius puniendi es precisamente el conjunto de principios y garantías constitucionales, que son las que reflejan la constitucionalización del derecho penal. Esas garantías constitucionales es precisamente lo que hacen en la actualidad un derecho penal constitucional eminentemente garantista, protector de última ratio, protector de los derechos humanos, partiendo del absoluto respeto y observancia de garantías y principios constitucionales que limitan la actividad punitiva del Estado. ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son los principios de esas garantías? Desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, podemos hablar, por ejemplo, del principio de legalidad. El principio de legalidad que se refiere al no hay un crimen, no hay pena sin ley. No hay crimen ni pena si previamente no está establecido en la ley penal del Estado, y que es el que se refiere el artículo número 1 y 7 del Código Penal, pero que tienen su base en el artículo 17 constitucional. El artículo 17 constitucional dice: no hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. Dice el artículo 17 constitucional. Y el artículo número 1 del Código Penal, que se refiere al principio de legalidad, de defensa o de reserva, como quieran llamarlo, dice, artículo 1 del Código Penal: nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Ese artículo número 1 del Código Penal se complementa con el artículo 7, que se refiere a la exclusión de analogía del Código Penal también, y dice: por analogía los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Eso es en cuanto al principio de legalidad, pero también podemos hablar del principio de irretroactividad de la ley penal, que se refiere al 15 constitucional y al artículo 2 del Código Penal,
El artículo 15 constitucional habla de la irregularidad de la ley penal. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo que sea materia penal cuando favorezca al reo. Es decir, ninguna ley tiene efecto retroactivo, salvo si es materia penal, pero siempre que favorezca al reo. Ese es el artículo 15 constitucional que está prácticamente desarrollado o respaldado, o que respalda al artículo 2 del Código Penal, que se refiere a la extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquellas cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído en sentencia firme y aquel se halle cumpliendo condena. Estos son principios, pues, y garantías constitucionales de derecho penal sustantivo, pero podemos ver algunas de derecho procesal adjetivo, procesal penal también acá, dentro de lo que es la constitucionalización del derecho penal. Por ejemplo, el derecho de defensa. El derecho de defensa establece claramente que en Guatemala los ciudadanos todos tienen la facultad, el derecho de defenderse frente a la imputación de cualquier delito, desde el momento de la imputación, de la sindicación, durante todo el transcurso del proceso, durante la emisión de la sentencia y hasta la ejecución de la misma. Es decir, toda persona tiene el derecho, la facultad, la garantía constitucional de una defensa técnica, una defensa material. ¿A qué se refiere la defensa técnica? La defensa técnica es aquella que hace un abogado especialista en derecho penal, y que toda persona tiene el derecho a proveerse de un abogado especialista en derecho penal para que lo defienda. Y cuando la persona no tiene los suficientes medios económicos para pagar un abogado particular, un especialista en derecho penal, el Estado tiene la obligación de proveérselo a través del Instituto de la Defensa Pública Penal. Todo esto son garantías, obviamente, técnicas. Aparte de estas garantías técnicas, también los imputados tienen derecho a la defensa material. La defensa material, lógicamente, se refiere a la propia defensa que puede hacer independientemente, pues, cada uno de su persona. Esto tiene su fundamento en el artículo 12 constitucional. El artículo 12 constitucional, que dice el derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Asimismo, lo establece también el 92 y el 71 del Código Procesal Penal. Luego tenemos como garantía importante también el debido proceso y el juicio previo. En Guatemala nadie puede ser condenado si previamente no ha sido citado, oído y vencido en un proceso legalmente establecido. En este proceso legalmente establecido es el debido proceso. Y en este proceso legalmente establecido debe llevarse a cabo un juicio oral, público, continuo y contradictorio para que pueda dictarse una sentencia. Y esto, pues, es lo que prevé el juicio previo y el debido proceso, que también tiene un fundamento constitucional en el artículo 14, presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le ha declarado responsable judicialmente y en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público, los abogados que hayan sido designados por los interesados
en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna. Esto se refiere a otro principio y garantía constitucional que conocemos como la presunción de inocencia. En Guatemala, todo ciudadano se presume que es inocente hasta que el Estado no le demuestre que es culpable. Es decir, que la persona, el particular, el ciudadano, no tiene él la obligación de demostrarle al Estado que no cometió el delito. No tiene la obligación de demostrar que él es inocente. Es decir, la presunción de inocencia, como su nombre lo indica, se presume. Toda persona se presume que es inocente hasta que el Estado no le demuestre que es culpable. Y así hay otras garantías más, como el del juez natural. Ninguna persona puede ser juzgada sino por un juez o por un tribunal competente que ha sido designado por la ley con anterioridad a la comisión del delito. Eso es una garantía constitucional del juez natural. Vean ustedes entonces, estas son garantías y derechos constitucionales que tiene una persona en nuestro país y que es lo que se denominamos constitucionalización del derecho penal. Como último punto, rapidito, tenemos lo que se ha llamado en la doctrina el derecho penal del ciudadano versus derecho penal del enemigo. El derecho penal del ciudadano es lo que hemos dicho, es un derecho penal garantista, protector de los derechos humanos, de última ratio, que tiene el ciudadano frente al Estado. Luego, a partir del 11 de septiembre, precisamente del año 2001, si no estoy mal, con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, en Estados Unidos de América, es que aparece en Alemania, a través del profesor Günther Jacobs, lo que se denominó, o lo que él denominó el derecho penal del enemigo. Sostiene Günther Jacobs, el alemán, que el sistema de garantías a que nos hemos referido, el sistema garantista, protector de derechos humanos de última ratio, es un sistema propio del derecho penal convencional, dice él, pero que debe aplicarse a los ciudadanos, mientras que el individuo que desprecia, dice, sin ningún sentimiento de culpa, valores humanos y que pueden prevalecer para poner en riesgo la convivencia social, es preciso, dice Günther Jacobs, que el Estado, en representación de la sociedad, debe verlo obviamente como un enemigo, y para defenderse dentro de un sistema legalmente establecido, debe aplicarse un derecho penal preventivo. ¿A qué se refiere ese derecho penal preventivo? Ese derecho penal preventivo se refiere, pues, no solo al aplicar una pena después de llevado un proceso, sino a poder aplicar medidas de seguridad predelictuales, es decir, medidas de seguridad que se puedan aplicar antes de que se cometa el delito, para poder de alguna manera evitar en individuos o personas peligrosas, pues, que puedan cometer la comisión de un delito, es decir, como lo que se sucedió, pues, decía, con las Torres Gemelas en 2001. A eso se refiere, pues, este tema del derecho penal del ciudadano versus el derecho penal del enemigo, que es la aplicación de un derecho penal de prevención general, aplicando restricciones a garantías y derechos fundamentales como medidas de seguridad predelictuales.
Bien, muchas gracias. Con eso estamos finalizando rápidamente la clase de hoy y hemos finalizado nuestras agendas pendientes. Tenemos para el próximo día, que es el jueves, clase virtual, y principiamos a tratar todo lo relativo a la ley penal del Estado. Así que muchísimas gracias por su atención.